Si te invito a que vos leas en tu Biblia, en mi Biblia, en todas las Biblias, ¿verdad? Génesis 1, 26 y 27, voy a destacar, sí, una frase. Dios está aquí en pleno proceso de la creación de este mundo. Dice allí, hagamos al hombre a nuestra imagen. Claramente, cuando nosotros leemos esto, nos imaginamos que la palabra hombre representa al varón. Sin embargo, en el versículo 27 dice, entonces varón y mujer los creó. Entonces aquí o hay un sobreénfasis en el varón, o si no, la otra explicación alternativa es que cuando dice hagamos al hombre no se está refiriendo al varón, sino a la raza humana. Y en realidad es así, porque la palabra que se usa como hombre en el versículo 26, cuando dice hagamos al hombre, es Adam, pero Adam que termina con M de mamá, ¿sí? En cambio, la palabra que se utiliza luego para designar al varón es Adán, que es con N, ¿sí? N al final, no M, sino con N. Y esto, claro, en el idioma en hebreo tiene una gran diferencia. Adam con M, que es la palabra que se usa en el versículo 26 cuando dice hagamos al hombre, significa raza humana o ser humano. Y en concordancia con esta línea de interpretación, que es la correcta, fíjense que como algunas versiones más modernas, como la versión Palabra de Dios para Todos, dice Dios creó al ser humano. O sea, la versión tradicional dice hagamos al hombre a nuestra imagen, y las versiones, esta y otras tantas versiones modernas, dice hagamos al ser humano. Entonces, lo que vemos aquí es que el ser humano es o representa la imagen de Dios, porque recuerden el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis dice hagamos al ser humano a nuestra imagen. Lo que vemos aquí es que el ser humano representa la imagen de Dios cuando el varón, ¿sí?, y la mujer están juntos. Es decir, solo el varón no puede representar la imagen de Dios, solo la mujer no puede representar la imagen de Dios, pero juntos ellos son la imagen de Dios, ¿sí? Y un detalle que de alguna manera va en esta misma línea de pensamiento es que Dios por sí solo puede crear vida. Sin embargo, el ser humano, ¿sí?, no puede crear vida por sí solo. La vida se puede crear solamente con la unión, ¿sí?, del hombre y la mujer. Solo en esa unión se gesta vida. Por eso ambos juntos reflejan la imagen de Dios. Bueno, esta y otros aspectos de Génesis 1 y 2 revelan la igualdad, ¿verdad?, en las que Dios creó al hombre y a la mujer. Y hay un detalle más que demuestra cómo siempre el plan original de Dios fue que el varón y la mujer estuvieran en un plano de igualdad. Por ejemplo, en Génesis 2 dice que Dios le pide a Adán, de paso Adán con N, sí, que es el nombre que se le da al varón, significa tierra, porque fue formado de la tierra justamente. Bueno, era un paréntesis nada más. Le pide a Adán que ponga nombre a los animales, ¿sí? El hecho de que Dios le pida a Adán esta tarea representa que Dios le está dando a Adán autoridad, ¿sí?, y dominio sobre la naturaleza. Por eso era Adán el que le iba a poner nombre a los animales, ¿sí? Ahora, luego de que Dios crea a Eva, fíjense que Adán, esto en Génesis 2, antes del pecado, ¿verdad? Adán no se atreve a poner nombre a Eva. Cuando él ve a Eva, ustedes conocen la historia, Dios hace caer sobre un profundo sueño a Adán. Dice el texto bíblico que sacó de él un costado, algunas versiones dicen costilla, y aquí también hay un detalle interesante, porque la palabra que se traduce por costilla, en otras partes de la Biblia se traduce por costado. Así es que algunos han deducido que no solamente era una costilla, sino que era un costado, ¿no?, de Adán, y con ese costado formó a Eva y Dios, digamos, volvió a crear el costado que le faltaba. Y si es así, y es muy, digamos, es una explicación muy coherente, eso también nos da la idea de un plano de igualdad. Por eso Adán, cuando ve a Eva,
en el versículo 23, o sea, Génesis 2:23, dice, Adán dijo, esta es ahora carne, hablando de Eva, ¿no? Carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y será llamada mujer, en hebreo Isha, porque fue sacada del varón, en hebreo Ish. Entonces, fíjense, este segundo plano de igualdad, pero además, el tercer detalle que habla sobre un plano de igualdad es que Adán no se atreve a ponerle nombre. Dice, y será llamada, dice. Otras versiones dicen, será conocida. O sea, él no se atreve a ponerle un nombre, lo que habla de que él entendía, ¿sí? El varón, Adán, entendía que él no tenía el dominio sobre ella, que estaban en un plano de igualdad. Y esto toma un especial valor, ¿sí? Cuando vemos el contraste en Génesis 3, después del pecado. Porque en Génesis 3:20, después que la raza humana ha caído en pecado, dice, el nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Fíjense, antes del pecado, Adán entendía que no estaba por encima de Eva, que ambos estaban en un plano de igualdad. Entonces, no se atrevió a ponerle nombre. Dice, será llamada, será conocida, ¿sí? Como Isha, amada, ¿no? Porque salió del Ish, del amado. Sin embargo, después del pecado dice que Adán le dio el nombre a Eva y le puso por nombre justamente Eva, que significa madre de todos los vivientes. Así que pasó de ser amada pasó a ser madre de todos los vivientes. Y Adán pasó de ser Adán, que era tierra, perdón, Adán pasó de ser Ish, que era el amado, a Adán, que significa tierra. Entonces, vemos que el pecado lo que hizo fue trastocar este deseo de Dios, este plan original de Dios de que el hombre y la mujer se mantuvieran en un mismo nivel. Ahora hay un detalle que yo me quiero detener. Yo creo que todavía no termino de entender la profundidad de esto que quiero compartir con ustedes, pero me llama muchísimo la atención y no puedo dejar de mencionarlo. ¿Por qué Dios no creó a Adán y Eva al mismo tiempo? O sea, Dios creó a los animales, macho y hembra, al mismo tiempo en todas sus especies. O sea, con el único ser vivo que Dios no hizo eso fue con Adán y Eva. O sea, ¿por qué no creó a Adán y Eva al mismo tiempo? ¿Por qué no creó a Eva primero y después a Adán? O sea, ¿me entienden? Hay un propósito en todo esto. No es casualidad. Entonces, según el texto bíblico, nos encontramos con que Adán puso nombre a todos los animales, encontró que todos tenían una pareja que los complementaba, ¿no? Que los complementaba, y él se sintió solo, sintió que él le faltaba algo, le faltaba una parte, se sintió incompleto. Y yo creo que no es casualidad que Dios nos esté diciendo, yo creo que con este texto Dios nos está diciendo a los hombres, chicos, ustedes sin ella son incompletos. Y así como incluso Génesis parece mostrarnos que Adán tuvo como un tono de tristeza, melancolía, no sé. Fíjense, antes del pecado, como que ya el primer tono de tristeza, aún en un mundo perfecto, el primer tono de tristeza, de melancolía, tuvo que ver con el varón que se sintió incompleto por no tener a la mujer, que es su contraparte perfecta. Y Dios decidió que esa experiencia de tristeza, de que algo me falta, de que hay un vacío acá y que algo me falta, Dios decidió que esa experiencia la tuviera el varón, no la mujer. Así que chicos, varones, hombres presentes, cuiden, aprecien a sus esposas, a sus cónyuges, a la mujer que tienen al lado, ¿sí? Porque Dios hizo esto con un propósito. Es evidente
que nuestra vida sería y es miserable sin ellas, que nos completan de manera perfecta, porque ese fue el plan de Dios para nosotros. ¿Por qué arranco con esto? Bueno, ya di algunas razones por las cuales el plan de Dios claramente era que al principio tanto el varón como la mujer estuvieron en un plano de igualdad. Pero me encuentro con algo interesante en Mateo 19. Mateo 19, algunos líderes religiosos de la época de Jesús le dicen a Jesús cuáles eran las razones válidas para poder emitir una carta de repudio. Yo sé que en tu Biblia, como subtítulo de este punto, en Mateo 19, dice Jesús y el divorcio, por ejemplo. Algunas versiones dicen eso. El concepto de divorcio nace en el siglo XIX después de Cristo, o sea, muchísimos años después. Pero bueno, se coloca ahí la palabra divorcio para que nosotros, como una sociedad occidental contemporánea, podamos más o menos entender el contexto de lo que se le está preguntando a Jesús. Carta de repudio era la capacidad que tenía el hombre, repito, el varón, vamos a decir así, el varón, de poder expulsar o separarse o divorciarse, si se quiere decir, de una mujer. Esto había sido dado, sí, por Dios a través de Moisés, ¿sí? Esto lo encontramos en el Pentateuco. Pero ¿qué pasa? En tiempos de Cristo, se habían desarrollado dos escuelas rabínicas. Una de ellas era como más permisiva y por cualquier detalle insignificante, ¿sí? El varón podía hacer carta de repudio y separarse, digamos, o divorciarse de su esposa. Otra escuela rabínica era un poco más, no sé si decir conservadora o más estricta, ¿sí? O menos permisiva, tal vez ese sea el término correcto, y solamente permitía que la separación o que se podía emitir carta de repudio por adulterio, por infidelidad, ¿sí? Entonces, parece que había cierta disputa entre estas dos escuelas rabínicas y le preguntan a Jesús, ¿no? Le preguntan cuál es cuál es el camino. Y Jesucristo, y acá está lo interesante, que cita Génesis 1 y 2, o sea, él va hace un viaje hasta Génesis 1 y 2, diciendo, por ejemplo, en el versículo 8, dice, por la dureza de vuestro corazón, dice, Dios permitió la carta de repudio. Allá, cuando dio esas leyes por medio de Moisés, que fue leyes en el contexto de Israel después que sale de la esclavitud egipcia, ¿verdad? Dice, por la dureza de vuestro corazón. O sea, por lo duro, por lo insensibles, por lo brutalizados que ustedes estaban o que el pueblo de Dios estaba después de vivir tantos años en Egipto, Dios permitió esto, dice, más en el principio, versículo 8, Mateo 19, 8, más en el principio no era así. No era así. Entonces, aquí vemos cómo Jesús pretende, y esto lo vemos en muchos otros lugares en la Biblia también, especialmente de Cristo, cómo Dios pretende que haya un crecimiento, vamos a decirlo así, un crecimiento en la interpretación del texto a través de los años. Es decir, que el pueblo de Dios fuera teniendo una mejor relación con Dios, lo que le permitiera tener un crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual es eso, tener una relación más profunda con Dios, y eso le permitiera interpretar el texto de manera más amplia y mejor. Vemos esto cuando Jesucristo, por ejemplo, dice, el mandamiento dice, no matarás, ¿sí? Mas si tú insultas a tu hermano, eres reo de muerte. Vemos esto también cuando Jesucristo, esto lo vemos entre Mateo 5 y Mateo 7, ¿verdad? Una serie de ejemplos ahí. Dice, el mandamiento dice, no adulterarás, pero si tú miras a una mujer, ¿sí? Y la codicias en tu mente, ya adulteraste. O sea, Jesucristo lo que hace es tomar el mandamiento allá del Pentateuco y le da una interpretación más amplia, no porque Él sea Jesucristo, sino porque eso es lo que se esperaba del pueblo de Dios, que a través de los años, desde que se dio ese mandamiento en el Pentateuco, a través de los años, ellos transitando con Dios sus vidas, tuvieran un crecimiento espiritual tal que les permitiera tener un crecimiento, una evolución, si me permiten el término, de la interpretación del texto bíblico. Y acá Jesucristo le dice así, dice, ustedes, como no han crecido espiritualmente, tampoco han crecido en la interpretación del texto.
Y no se han dado cuenta que en aquel tiempo, porque estaban brutalizados, porque traían una mentalidad egipcia, pagana, Dios permitió esto de la carta de repudio. Pero ahora, ustedes deberían haberse dado cuenta que en el principio no era así. Y más de una vez Jesucristo nos llama la atención hacia el principio, ¿no? Porque en el principio, es decir, Génesis 1 y 2, ahí están las bases. Están las bases del ideal de Dios. Y nosotros tenemos que ir hacia esas bases. ¿Por qué tendríamos que mejorar nuestra alimentación? ¿Por qué? Porque nuestra alimentación tiene que ir poco a poco, con la ayuda de Dios, dirigiéndose hacia dónde? Hacia las bases, hacia cómo era la alimentación ahí, en el plan original. Y así, no solamente con eso, en todas las áreas de la vida. ¿Por qué tendríamos que, en nuestra vida personal, porque esto es personal, ir trabajando para que nosotros como familia, varón y mujer, lleguemos a la igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el principio era así. En el principio, varón y mujer estaban en un plano de igualdad. Nosotros tenemos que ir en esa dirección, ¿me entienden? Como en diferentes áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que ir hacia cómo eran las bases, hacia cómo eran en el principio. Jesucristo lo dice, en el principio no era así. Muchachos, volvamos al principio, dice, volvamos a las bases, dice Jesús. Pero quiero terminar con un texto del Antiguo Testamento que es precioso y es Oseas 2:16. Y el texto dice así: esto dice el Señor, en ese momento dejarás de llamarme Señor y me llamarás esposo mío. Miren, un detalle interesantísimo desde el idioma, desde el hebreo, que es el idioma que se escribió este texto del Antiguo Testamento. Dice, en ese momento dejarás de llamarme Señor, en hebreo Baal. Fíjense qué interesante. Y me llamarás esposo mío, en hebreo Ish, que es amado mío. ¿Quién se llamaba Ish? El primer varón creado por Dios fue llamado Ish, amado. Ish, amado mío. En definitiva, Dios lo que les está diciendo aquí es, llegará el momento en donde podré tener con ustedes una relación tan estrecha, que yo no seré para ustedes un Baal, un Señor. ¿Saben cómo lo podríamos decir hoy digamos, en nuestro lenguaje contemporáneo? Un patrón, un jefe, ¿no? Ya no me llamarás mi patroncito, mi jefe, sino que me llamarás amado mío. Y esto habla de tener una relación con Dios, de llegar a tener una relación con Dios tal, que ya no cumplamos, no obedezcamos, no nos relacionemos con Dios como si fuera mi patrón. Tengo que obedecer porque es mi jefe, tengo que obedecer porque es mi patrón, me tengo que portar bien porque Dios, Señor, me va a castigar. ¿Me entienden? Mi Señor, mi patrón. Dios espera que lleguemos a tener una relación tal en donde Él sea nuestro amado, sea lo que más amemos en la tierra y en el mundo. Y fíjense que Jesucristo va en esta misma línea de pensamiento cuando en Mateo 22:37 dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas y con todo tu ser, con todo lo que tenés, con toda tu mente. Y en esta misma línea de pensamiento, Juan 14:15 dice, si me amas, dice Dios, cumple mis mandamientos. Entonces, el amar a Dios por sobre todas las cosas no minimiza el obedecer el estilo de vida que el Señor nos propone para que nosotros vivamos una vida en paz, con mayor salud física y mental. Al contrario, el amor es el gran motivador y nos impulsa a tener una vida de fidelidad, a ser fiel a los consejos, a los mandatos y a los principios que Dios nos ha dejado. ¿Por qué? Porque el amor es el gran motivador. Entonces, vuelvo al texto. Dios dice, llegará el día, y Dios anhela ese día, en donde nosotros tengamos una relación con Él, de tal manera que Él sea nuestro amado, sea la persona el ser que más amamos en el mundo. Y porque lo amamos, le somos fieles. Ahora, traslademos también esto, ¿sí?, a nuestra vida de todos los días, a nuestra vida conyugal, a nuestra vida de nuestra pareja. Tenemos que, en Cristo, y cuando digo en Cristo es
por medio de las fuerzas que Cristo ha prometido darnos, llegar a tener una relación conyugal, matrimonial, una relación de pareja tal, en donde no haya una relación de jefe, ¿verdad? Y de subordinación, de jefe y empleada, o de jefa y empleado, ¿me entienden? Que podamos llegar a ser Ish, el amado mío, o Isha, la amada mía. Porque ese es el plan original de Dios, porque así era en el principio, y nuestra vida tiene que apuntar hacia las bases, hacia cómo era el plan original de Dios, porque Él quiere que seamos felices y quiere que ese sea nuestro modelo a seguir. Volvamos a las bases, volvamos al principio, hagamos un esfuerzo consciente de llegar a ser de Dios el ser que más amamos en este mundo. Amén.